La franquicia Cómo entrenar a tu dragón llegó a su cierre con El Mundo Oculto, y muchos fans creen que fue el final perfecto para la saga. Pero hablando hipotéticamente, ¿y si hubiera otra entrega en la franquicia? En el video de hoy exploraremos 10 teorías sobre cuál podría ser la trama de un supuesto Cómo entrenar a tu dragón 4 si llegara a crearse. Veremos algunas ideas de secuela más adelante, pero empecemos con el número 10, un spin-off donde descubrimos una civilización de jinetes de dragón en otra parte del mundo. La tribu de los vándalos peludos de Hippo se inspira en vikingos y probablemente vive en una región nórdica del mundo tal como lo conocemos. Rara vez salimos de esa zona, pero es razonable pensar que hay dragones por todo el planeta. Imagina civilizaciones de Asia Oriental montando dragones serpentinos entre montañas brumosas, o un grupo de jinetes en el subcontinente indio con dragones vibrantes, adaptados al monzón, en selvas exuberantes. Estas civilizaciones alternativas abren posibilidades infinitas para historias con personajes, desafíos y villanos nuevos. Cada civilización habría desarrollado métodos de entrenamiento únicos, adecuados a su entorno y a los tipos de dragones locales. Esta teoría sugiere que cuando los dragones partieron hacia el mundo oculto, no solo escapaban de cazadores europeos como Grimmel o los caudillos, también se estaban reuniendo con una red global de santuarios de dragones que existía desde hace milenios. En el número 9 tenemos otro escenario alternativo, lejos de la civilización pero bastante cerca de Berk, el santuario de Valka. Durante 20 años, Valka vivió aislada, construyendo su santuario de dragones mientras creía que convencer a Berk de vivir en paz con los dragones era una causa perdida. Hay tanto material aquí que podría hacerse una serie, donde veríamos a Valka rescatando dragones heridos y marginados. Quizás incluso tuvo enfrentamientos con cazadores de dragones durante ese tiempo, y puede que los atacara igual que emboscó a Hippo en la segunda película. Veríamos a Valka desarrollar las técnicas que la hicieron legendaria, y sus batallas contra cazadores de dragones por todo el archipiélago. La historia mostraría cómo conectó con el salvajibestia y creó el santuario con brincanubes a su lado. También habría momentos en el que el aislamiento la afectó y estuvo a punto de volver a Berk. Ese conflicto interno sería muy interesante de explorar. Pero si vamos al pasado, el número 8 trae una historia aún más convincente, una precuela sobre el ascenso de Stoico el Vasto. Antes de ser padre y jefe, Stoico el Vasto fue un joven vikingo con todo por demostrar. Esta teoría de precuela profundiza en la transformación de Stoico el Vasto, de guerrero impetuoso a legendario cazador de dragones y líder. Según contó Hippo, Stoico arrancó de un tirón la cabeza de un dragón cuando era apenas un niño. Aunque pueda ser una exageración, muchos personajes confirman que Stoico fue un cazador legendario, así que su camino como guerrero sería fascinante de ver. También están los aspectos políticos, las maniobras para convertirse en jefe y el peso de liderazgo una aldea bajo los ataques constantes de dragones. Esta historia también podría explorar la enemistad de Stoico con figuras como Drago y Albin, o la rivalidad más amistosa que tuvo con Spitalow Jorgenson. Las posibilidades son infinitas. Podríamos ver los orígenes de la amistad de Stoico el Vasto con Bocón y cómo conoció a Valka. Pasemos ahora a secuelas o continuaciones de la línea temporal principal. En el número 7 podríamos explorar cómo la nueva generación de vikingos toma el control de Berk. Han pasado años desde que los dragones se fueron, y el elenco original, Hippo, Astrid y sus amigos, ya es lo bastante mayor como para pensar en pasar la antorcha a la siguiente generación. En esta historia, podemos imaginar a Valka con un rol similar al de Goti como consejera, y la academia de entrenamiento vikingo dirigida por Patapés, Astrid e Hippo. Los hijos de Hippo habrían crecido oyendo historias de dragones, pero no han visto ninguno desde aquella vez que sus padres los llevaron a el mundo oculto. Más tarde, veremos una trama en la que los dragones regresan a Berk, pero aquí tendríamos un relato de madurez en el que los Haddock o los Jorgenson heredan el liderazgo de la tribu. Esta historia se enfocaría en cómo la nueva generación interpreta las lecciones del pasado mientras se enfrenta a desafíos totalmente nuevos. No es probable que reine la paz en el archipiélago una vez que los dragones se han ido, y la teoría número 6 aborda esta línea temporal más oscura. Nueva Berk prosperó en ausencia de dragones, pero esa prosperidad la convirtió en objetivo. Antes, nadie se atrevía a desafiar a los jinetes de dragones, pero sin dragones, Nueva Berk es solo otro asentamiento vikingo. Esta teoría explora cómo tribus hostiles que antes evitaban atacar por miedo a los dragones, ahora ven una oportunidad. Sabemos por la historia de Stoico el Vasto que la guerra entre vikingos no era rara y que la frágil paz se sostenía con tratados entre jefes. Así que, incluso antes de que la nueva generación tome el mando, Hippo y sus aliados de Nueva Berk deben redescubrir su herencia vikinga y repeler amenazas humanas. Los vikingos de Berk también deben resolver el dilema de si llamar o no a los dragones, a los que prometieron
prometieron dejar en paz. Hippo enfrentaría su mayor prueba como líder, proteger a su gente sin traicionar sus principios ni su promesa a Chimuelo. Pero Hippo no sería el único en afrontar desafíos como nuevo jefe. En el número 5 tenemos una historia donde Chimuelo lidia con los retos de liderazgo. Aunque es el alfa de todos los dragones, las furias nocturnas no son una especie alfa por naturaleza y tarde o temprano alguien lo desafiará. Imagina un salvajibestia, una muerte roja o un ala eterna reclamando el título de gobernante de todos los dragones. Chimuelo tendría que imponer su dominio y no siempre se vería bonito. Pero también están las distintas disputas entre dragones y colonias de dragones que Chimuelo quizás deba resolver personalmente. Tomar partido entre facciones podría ponerlo bajo enorme presión y sería interesante ver cómo enfrenta esos desafíos y crece en el cargo. Tal vez esta historia transcurra en paralelo al crecimiento de Hippo como jefe vikingo, trazando paralelos entre los dos amigos en sus mundos separados. El número 4 nos trae algo aún más potente sobre el mandato de Chimuelo. ¿Y si no fuera la última furia nocturna y existiera toda una colonia allá afuera? Cuando esa colonia es descubierta, surge una situación compleja. Esas furias nocturnas desarrollaron su propia cultura y jerarquía, separadas de las demás civilizaciones de dragones. Probablemente aceptarían a Chimuelo en su tribu e incluso le otorgarían el liderazgo, pero integrarlas en el mundo oculto se volvería una misión diplomática delicada. La historia exploraría identidad, herencia y qué significa pertenecer. Chimuelo descubre una familia que no sabía que tenía, mientras decide si esos dragones deben unirse a el mundo oculto o mantener su propio santuario. Entrar en el mundo oculto es clave para su seguridad, pero eso alteraría el orden que trabajó tanto por construir y podría crear tensiones si otros dragones perciben favoritismo de su alfa. Hasta ahora hemos cubierto teorías que no requieren cooperación activa entre humanos y dragones. En nuestras últimas 3 veremos retos que sí obligarían a Hippo y Chimuelo a unirse otra vez. En el número 3 existe la posibilidad de una crisis natural en el mundo oculto que los dragones no puedan resolver solos. Quizás haya un problema con los cristales de dragoncita que generan oxígeno allá abajo, o tal vez un temblor geológico que no logran diagnosticar. Chimuelo se da cuenta de que solo el conocimiento e innovación humanos podrían salvarlos, y eso lo obliga a contactar de nuevo a Hippo. Eso no requeriría que los dragones salgan a la superficie, y podemos imaginar una aventura con un pequeño grupo de vikingos, Hippo, Astrid, Valka y Eret, compitiendo contra el tiempo dentro del mundo oculto. Esta teoría explora la idea de que a veces separarse no es la respuesta y que la colaboración entre humanos y dragones puede cubrir las carencias de cada especie. En el número 2 tenemos una trama bastante directa. Los luces nocturnas salen de la seguridad del mundo oculto y son capturados por humanos. Dado que ahora los dragones son excepcionalmente raros en el archipiélago, los luces nocturnas tendrían un valor altísimo y probablemente serían subastados. Chimuelo no puede arriesgarse a poner en peligro a otros dragones, así que se ve obligado a recurrir de nuevo a los únicos humanos en los que confía, los vikingos de Berk. Veríamos a algunos dragones como Torméntula, Brincanubes y Dientepúa o Colmillo reunirse con sus jinetes para una misión de rescate. Será una historia increíble, con más de esas escenas de vuelo, persecución y batallas aéreas que hicieron memorables a las películas. Y para nuestra teoría final, en el número 1, tenemos una historia inspirada en los 9 reinos. La serpiente del mundo, Jormungandr, se libera en la era vikinga y amenaza con destruir el mundo oculto antes de atacar a la humanidad. Chimuelo comprende que no puede enfrentar este desafío solo, y que tampoco es un problema que concierna únicamente a los dragones. Solo la legendaria dupla entre Hippo y Chimuelo, ahora mayores y más sabios, pero oxidados tras años separados, puede hacer frente a esta amenaza primordial. Como resultado, tendríamos un enfrentamiento épico en el que Hippo intenta hallar la forma de detener a la serpiente del mundo, mientras Chimuelo convoca a sus dragones más poderosos para mantener a Jormungandr a raya. Vencer a esta amenaza a escala planetaria sería el final perfecto para la franquicia, pues exige una vez más cooperación entre humanos y dragones. Y así concluye nuestro video. ¿Cuál de estas historias te gustaría ver en la gran pantalla? Como siempre, cuéntanos tu opinión en los comentarios aquí abajo. Y si quieres ver otro video genial, puedes revisar este otro sobre las 10 teorías de fans de cómo entrenar a tu dragón que podrían ser ciertas. Haz clic en el video para verlo ahora. Adiós.